hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo estuvo envuelto en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día sin igual. Voy a adorar a Cristo reverentes con noche divina nación, el Salvador. Con noche divina nación, el Salvador. Nos enseñó a amarnos uno al otro, su ley nos dio evangelio de paz. Él nos libró, rompió nuestras cadenas y en su nombre cesó la opresión. Las gracias damos con alegre canto al Rey de Reyes, nuestro Salvador. Hoy con amor cantemos reverentes, alcemos la voz proclamando su poder. La gloria a Dios, amén, por siempre, amén. La gloria a Dios, amén, por siempre, amén. Por siempre, amén. Queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Nuevamente damos gracias al Señor que nos permite llegar a su palabra, nuevamente estar listos para poder estudiar su palabra y que saquemos aquellas verdades hermosas y preciosas de su palabra que nos invitan a nosotros y nos ayudan para poder comprender y cada día estar más cerca del Señor Jesucristo. Estamos estudiando el capítulo número 2 de Filipenses. Recuérdese que
hemos avanzado poco en este capítulo, pero creo que hoy estaremos terminando este hermoso pasaje del capítulo 2 de Filipenses. Y el apóstol Pablo nos ha dado tantas buenas instrucciones, ¿verdad? Nos ha dado tantas buenas directrices en relación a la vida cristiana y cómo nosotros debemos comportarnos como cristianos que somos. Recuérdese que nos ha hecho llamados a ser buenos cristianos, buenos mayordomos, a que nosotros seamos personas que en realidad seamos luz a las naciones. A eso fuimos llamados, a ser luz y sal. Recuérdese lo que decía el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, y a eso precisamente es que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Hoy estamos en el capítulo 2, versos del 19 en adelante, y es un pasaje hermoso porque el apóstol Pablo nos va a hablar aquí en relación a los compañeros en la vida ministerial de Pablo. Llamémosle aquí los compañeros en la obra misionera, compañeros en la obra misionera. Y el apóstol Pablo nos va a hablar aquí en relación a eso, de cómo él está sumamente atento a dos grandes personajes de la Escritura. Dos grandes personajes, maravillosos personajes que nosotros identificamos perfectamente, y que el apóstol Pablo nos va a hablar de él o de ellos, de estos dos personajes, y que nosotros podemos de verdad, diría yo, seguir el ejemplo de estos personajes, de estos hermanos misioneros que el apóstol Pablo va a mencionar acá. Es el capítulo 2, versos del 19, y vamos a leer hasta el 26, por favor. Dice la palabra del Señor: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de sus necesidades, de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Fíjese lo hermoso que nos está hablando acá el apóstol Pablo. Primero nos habla en relación a lo importante y el afán que él tiene para poder ir y evangelizar Filipos, a poder ir con los hermanos de Filipos. Él está ansioso para que la obra misionera ahí en Filipos pueda continuar, y por eso es que él quiere enviar a Timoteo. Me encanta porque vamos a ver que el apóstol Pablo, cuando menciona a estos dos personajes, también habla en relación a ciertas características de ellos dos. Timoteo era un joven, realmente un personaje joven. Y fíjese que él nos está dando aquí un contraste, llamémosle un contraste, de una persona muy joven y de otra persona ya adulta, y ambos colaboradores en el ministerio con él. Ahora, el apóstol Pablo está listo para enviar a Timoteo allá a los filipenses, para que ellos lo reciban y tenga buen ánimo. Ahora, fíjese lo que habla de Timoteo. Dice: para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado,
pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesen por vosotros. Ahora fíjese lo que está hablando aquí de Timoteo. Era un joven que estaba dispuesto, tenía un ánimo tremendo para ir a las misiones, tenía un ánimo tremendo para visitar las iglesias y predicar el evangelio y proclamar el evangelio y hacer la obra. Y por eso el apóstol Pablo dice, él es de buen ánimo tanto como yo. Ahora, el apóstol Pablo está imposibilitado, en este momento está imposibilitado para ir y visitarlos a ellos. No puede visitarlos a ellos. Porque obviamente usted sabe, el apóstol Pablo no está en condiciones de ir por la situación en la que está viviendo. Pero Timoteo sí. Así que el apóstol Pablo está hablando de que va a enviar a Timoteo. Ahora las características de Timoteo. Fíjese, número 1, dice que está dispuesto. Timoteo está dispuesto para ir a ayudarles a ellos en la misión en la iglesia. Me encanta esto, porque fíjese que cuando habla de la disponibilidad de Timoteo, dice que es de buen ánimo, a ninguno tengo el mismo ánimo, porque todos buscan lo suyo propio. Ahora, dice que él va sinceramente interesado, dice, en los hermanos de Filipos. Él está interesado en los hermanos de Filipos. Me encanta esta parte. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo nos está hablando, primero, de que Timoteo tiene la dedicación, el esfuerzo, y él quiere ir para servir a los hermanos allá y proclamar el evangelio. Luego, dice del ánimo, ¿no? Él tiene buen ánimo, él quiere ir, está animado para ir, no le importan las inclemencias, no le importa la situación, las circunstancias, él va. Y dice que va para hacer una obra sincera. ¿Por qué? No busca lo suyo. No busca lo suyo. Ahora, esto es importante, hermano. Mire, sabe de que nosotros hoy estamos pasando por una situación, diríamos nosotros, difícil en las iglesias evangélicas, por el hecho de que hay muchos hermanos que creen que ellos son la figura central de la iglesia y que ellos deben dominar y controlar la iglesia porque ellos han sido llamados para estar en la iglesia y ellos son los que deben de mandar y controlar y ellos deben de recibir el honor en la iglesia. Hermanos, nada más alejado de la verdad y de la realidad. Dice el apóstol Pablo, Timoteo no busca lo suyo propio. Timoteo no busca ser alabado. Timoteo no busca que todo el mundo le rinda pleitesía. Timoteo no busca que él sea adorado, no busca ser el centro, sino que dice que él lo que quiere es ir y servir a los hermanos. Y ese debe ser el espíritu, hermano. Ese debe ser el espíritu. Ahora, fíjese, hermano, que nos deja un gran mensaje a usted y a mí. Usted y yo somos elementos necesarios, importantes en la obra del Señor Jesucristo. Usted y yo somos llamados a servir al Señor. Usted y yo somos llamados a servir a los demás. Y usted y yo somos los llamados para proclamar el evangelio. Ambos, usted y yo, somos llamados a hacerlo. Todos lo hacemos de diferente manera, claro, así es. Algunos lo hacen de manera directa. Mire, por ejemplo, ahorita el grupo precioso que nosotros tenemos allá en Shela, en medio de la pandemia y todo, pero hay un grupo de hermanos jóvenes, todos, proclamando el evangelio allá en Shela con nuestro ministerio misionero de la iglesia. Y eso es importante. Son jóvenes que aman al Señor y ahí están, y gloria a Dios por ellos. Ahora, todos debemos participar. ¿Cómo participamos? Hermanos, sostengámoslos en oración. Tenemos que sostenerlos en oración. Porque están buscando, hermanos, glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Y lo mismo es con usted y conmigo. Ahí en su vecindario donde usted está, usted es testigo del Señor. Usted es llamado a proclamar. Usted es llamado a evangelizar. Usted es llamado a hacer la obra misionera y el servicio a los demás. Sin buscar ser alabado.
sin buscar que todo le diga, ay, qué bueno, que el hermano, que la hermana. No, querido, nosotros tenemos que hacerlo por amor a Dios y amor al prójimo, que es una de las características que nosotros vemos aquí a Timoteo. Ahora, fíjese que el verso 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Ahora, me encanta esa relación, me encanta la relación que está hablando el apóstol Pablo aquí, de un padre a un hijo. Y dice, de esa manera hemos servido. Y él me respeta a mí, dice Pablo, como padre, y él como hijo. Y ambos hemos ido a proclamar el evangelio. Ambos hemos servido en el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, Timoteo tiene una disposición para servir al Señor en cualquier empresa. En cualquier empresa, en cualquier lugar a donde sea llamado. En cualquier lugar a donde sea llamado. No sabemos dónde, no sabemos cuándo, pero el Señor nos llama a nosotros a diferentes ministerios. El Señor nos llama a nosotros a servir en diferentes ministerios. ¿Y sabe qué, hermano? Tenemos que hacerlo. Somos llamados a hacerlo. El problema, hermano, es que nosotros a veces nos pasamos la vida lamentándonos o nos pasamos la vida por situaciones nuestras únicamente y nos enfrascamos en nosotros mismos y nos olvidamos que tenemos un Dios de poder y de victoria que nos está sacando en victoria, como sea la situación. Cristo nos da la victoria a nosotros, a usted y a mí. Cristo nos da la victoria y por eso debemos nosotros de caminar, de ir y de buscar hacer la obra a la cual hemos sido enviados. Y en eso usted y yo tenemos que pensar. Porque el Señor le ha dado a usted un ministerio. ¿Cómo le ha dado un ministerio? Por medio de dones. Usted tiene dones. Usted tiene regalos que Dios le ha dado para servir en la iglesia. Para servir en la iglesia. Yo no sé cuál es su don. Usted debe saberlo. El de servicio, el de orar, el de evangelizar, el de enseñar. ¿Cuál es su don? Y ese don hay que ponerlo en práctica. Fíjese, primero dice la palabra del Señor que los dones deben de ser puestos para edificación de la iglesia, que es lo que está haciendo Timoteo, porque Timoteo no está buscando su propio beneficio. Timoteo está buscando el beneficio de la iglesia, el beneficio de los demás. Y la obra misionera, hermano, usted y yo somos responsables de ella. El Señor nos llamó a nosotros para ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. A mí me encantaría, ¿sabe? Me encantaría que de pronto de la iglesia alguien, algún joven o algún adulto que sienta el llamado del Señor y que de verdad tenga el llamado del Señor y diga, yo voy a las misiones y voy al África o voy no sé a dónde. Hermano querido, imagínese usted, ¿por qué no? Nosotros tenemos una mala imagen de lo que es ser misionero. Y perdónenme por lo que voy a decir, no quiero ofender a nadie. No quiero ofender a nadie. Por favor, no se sientan ofendidos, pero a veces pensamos que los misioneros tienen que ser rubios, de ojos azules, altos y con un hablado diferente, con un lenguaje diferente. Esa es muchas veces la percepción que tenemos de misioneros. Pero queridos hermanos, eso es la gran mentira que nosotros hemos creído por años. Usted es llamado a ser misionero y a bendecir la obra misionera. Ya, hermano, somos llamados a hacerlo. Usted y yo somos llamados a hacer la obra misionera. Yo le doy gloria a Dios por todos los misioneros extranjeros que han venido a Guatemala. Los bendigo en el nombre del Señor porque han hecho una labor linda, maravillosa y preciosa en medio de nosotros. Pero ya es tiempo de que nosotros, como guatemaltecos, como nacionales, comencemos a salir y comencemos a ver y comencemos a prepararnos para hacer la obra misionera. Hermanos queridos, yo creo que ya estamos atrasados.
en esto de la obra misionera. Mire, Timoteo, era un joven. ¿Qué? 15 años. 15 años él ya era pastor, según los grandes escritores. Los estudiosos dicen que a los 15 años Timoteo ya era pastor. Y antes de ser pastor ya era misionero. ¿De qué edad cree usted que salió a las misiones con Pablo? Tenemos que sostener, hermano, tenemos que hacer la obra misionera y cada quien lo hace a su manera. Yo decía, sostengámoslos en oración, oremos por ellos, oremos por nuestra iglesia, sostengamos los programas misioneros de nuestra iglesia. Tenemos que hacerlo, hermano, de diferente manera. Entonces, Timoteo era un hombre, era un joven sincero y motivado para hacer la obra misionera. Y dice que el apóstol Pablo dice, no tengo a nadie que se interese por vosotros con tanto ánimo, el ánimo que da el Señor Jesucristo y cuando uno permite que el Espíritu Santo lo use. Luego, un hombre fiel, dice Pablo que era fiel, era un hombre fiel al Señor, y fiel a la obra, fiel al llamamiento, fiel a la doctrina. Y hermano, eso es importante, fiel a la doctrina bíblica, por favor, hermano, fiel a la doctrina bíblica. Tenemos que mantenernos con fidelidad en la doctrina bíblica. La palabra de Dios, hermano, esta es la doctrina bíblica, esta es la palabra inspirada por Dios, esta es la revelación que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dejado, y fuera de esta no hay más revelación, perdónenme. Esta es la revelación de Dios. Aquí Dios nos ha dejado su palabra y nos ha dejado absolutamente toda la revelación de lo que Él es y lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él. Por favor, hermano. Así que tenemos que mantenernos fieles a esta palabra, a la Biblia. No importa lo que otros digan, no importa lo que otros piensen, que se oiga bonito, que se oiga muy comercial, que se oiga como se oiga, pero si no está apegado a este libro bendito, es palabra de hombre, no es palabra de Dios. Y yo prefiero obedecer la palabra de Dios, no la palabra de hombre. No la palabra de hombre. Fidelidad, hermano. Si hay algo que el Señor busca es fidelidad, que seamos fieles. Fieles a la obra, fieles al ministerio, fieles a Dios, fieles a su palabra. Fieles en mantenernos en una iglesia donde se predique la verdad bíblica. La verdad bíblica, no la verdad de hombres que creen que eso dijo o que creen que eso quiso decir o que ellos se lo inventen. Jamás, jamás, hermano. Luego el apóstol Pablo sigue y nos menciona, verso 24, dice, confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. El apóstol Pablo tiene la esperanza de ir con ellos a Filipos. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Ahora, fíjese que va a hablarnos de Epafrodito, pero ahora que nos va a hablar de Epafrodito, va a tener más calificativos interesantes que tuvo con Timoteo. Ahora, oiga lo que dice. Mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima
a los que son como Él. Mire qué palabras más hermosas. Y vio todos los calificativos que el apóstol Pablo le está dando a Epafrodito. Me interesa, es interesante eso, es precioso. Dice aquí que es su hermano. Dice, mi hermano y colaborador. Ahora, según los estudiosos, dicen que la palabra que el apóstol Pablo está utilizando aquí como hermano se traduce o significa más o menos proveniente del mismo vientre, o sea, que se refiere a un origen común. Está hablándonos aquí a un mismo nivel. Ahora, ¿eso qué significa? Mire, está diciéndonos o está hablándonos de una relación que tenía el apóstol Pablo con Epafrodito íntima, muy importante, muy interesante, un amor importante entre ellos en la obra del Señor. Una simpatía tremenda, una simpatía hermosa que está teniendo el apóstol Pablo con Epafrodito. Un cristiano dice que es un gran colaborador, es colaborador. Pablo está utilizando este término que significa trabajar juntos, trabajar a la par, trabajar en unidad, uno con otro, hombro con hombro, estar trabajando juntos en la obra del Señor. Ahí es donde el apóstol Pablo está hablándonos y nos refiere a Epafrodito. Hermanos, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros hacemos la obra, hermanos, somos colaboradores unos con otros. Cuando nosotros trabajamos en el ministerio, somos iguales, todos somos iguales. El apóstol Pablo en Romanos 12, cuando nos habla en relación a los dones espirituales, dice que ningún don es mayor que otro, sino que al contrario, todos tienen la misma validez y todos sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ninguno es mayor que otro. Ninguno es mayor que otro. Así que, hermano, el ministerio que usted hace es tan importante como el ministerio que yo hago. Y el ministerio que yo hago es tan importante como el que usted hace. Y ambos trabajamos hombro con hombro, o debemos trabajar hombro con hombro, para hacer la obra del Señor Jesucristo y que ésta vaya hacia adelante siempre. Lo hagamos en unidad. La idea aquí es que colaboremos todos, estemos todos en armonía haciendo la obra. Sin divisiones, sin enojos, sin envidia, sin egoísmos, sin creernos más que los demás. No, eso no puede ser, hermanos. No, eso no puede ser. Al contrario, usted y yo somos llamados para hacer la obra del Señor juntos, en armonía, para que la obra de Dios camine, para que la obra de Dios vaya hacia adelante siempre, siempre, siempre. Mantenernos unidos en la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Así que yo no recibo la gloria, usted no recibe la gloria. La gloria es del Señor. La gloria es del Señor. La obra es de Dios y la iglesia es de Dios. La iglesia es de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay nadie más. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos colaboradores en el ministerio de esta iglesia hermosa, en el cambio y la transformación del mundo que hoy tenemos. Me encanta cuando el apóstol habla de compañero de milicia. Compañero de milicia. Está hablando, está utilizando la imagen de un soldado. Pablo utiliza mucho esto, ¿no es cierto? Y utiliza mucho la idea de un soldado, el trabajo de un soldado. Y hoy otra vez está hablando de milicia. Eso implica lucha. Y tenemos que luchar, hermano. Luchamos. Contra muchas cosas luchamos.
pero también significa victoria. Porque un ejército va a una guerra con la idea que va a ganar, ¿verdad que sí? No va a ir con la idea de perder, no va a ir con la idea de fracasar. Entonces mejor no ir, porque van a perder, van a fracasar y muchas vidas se van a perder en esa batalla. Así que los ejércitos van con la idea de ganar. Hermano, usted y yo no vamos solo con la idea de ganar. Usted y yo ya vamos porque somos ganadores, somos victoriosos. Dice Pablo que Dios nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así nos lleva el Señor a nosotros. Así nos lleva. Siempre hacia adelante. Así que somos soldados en esta milicia, somos soldados, somos luchadores, estamos luchando y nosotros sabemos que esa lucha implica la victoria que el Señor ya ganó por nosotros. Nosotros solo vamos avanzando y Él va frente a nosotros. Esa es la hermosura, es la grandeza del Evangelio del Señor Jesucristo. Y luego dice el apóstol Pablo que ha sido un ministro. Epafrodito ha sido un ministro. Ministro, hermano, sencillamente significa alguien que sirve. Ahora se le ha dado mucha pompa a la palabra ministro y ministerio, pero lo que significa, hermano, es servir. Eso es todo. Alguien que sirve. Y todos somos ministros del Señor. Somos ministros. Usted es un ministro y yo soy un ministro. Es aquel que está supliendo las necesidades de otros. Epafrodito había traído ofrendas al apóstol cuando él estaba necesitado. Él le estaba sirviendo. Servir. Hermano, usted y yo somos llamados a eso, a servir. ¿Se recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo? Yo no he venido para ser servidos, sino ¿para qué? Para servir. Y dar mi vida en rescate por todos. A eso somos llamados, a servir, hermano. No a ser servidos, a servir. A servir. Tenemos que aprender a servir a los demás y obviamente servir a Dios. Cuando servimos a los demás, servimos a Dios. Cuando servimos a Dios, vamos a servir a los demás. Porque a eso nosotros somos llamados. A eso somos llamados. Ahora el apóstol Pablo habla aquí que él se sintió triste porque Epafrodito estuvo muy enfermo, a punto de morir. A veces nosotros pensamos y vemos aquí a los apóstoles, a los misioneros, a los profetas bíblicos, por supuesto, estoy hablando de los profetas bíblicos y apóstoles bíblicos, pastores, y creemos que son superhombres, que no tienen problemas, que no lloran y que no sufren. Pablo nos está enseñando aquí, dice, sufrí mucho y estuve triste porque Epafrodito estuvo muy enfermo, a punto de morir. Pero Dios en su misericordia lo levantó para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Mire qué lindo, ¿no? ¿A qué se refiere Pablo ahí de tristeza sobre tristeza? Pues primero, no puede ir a ver a los hermanos de Filipos. ¿Por qué? Está preso. Pablo está preso, hermano. No puede salir de ahí. Él está confiando en que va a ir, que va a llegar, algún día va a llegar a verlos y a visitarlos. Pero en este momento no puede, y esa es su tristeza. Por eso Pablo dice, tristeza sobre tristeza. Tristeza porque estoy preso y tristeza porque si hubiera muerto Epafrodito. Pero Dios no lo permitió. Sino al contrario, ahora me gozo, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Para que vosotros os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Ahora, hermano, fíjese, esto es sumamente importante también, porque el apóstol Pablo aquí nos está diciendo, miren, Epafrodito era una persona tan increíblemente amoroso e importante para la obra misionera,
Pero así como Él, hay otros más. Así como Él, hay más. Y gloria a Dios por esos más, hermano. Gloria a Dios porque hoy hay más Epafroditos y tenemos que orar por más Epafroditos y tenemos que orar por más Timoteos. Que se levanten para hacer la obra. Que se levanten, hermanos. Hoy pareciera como que se terminó el llamamiento para hombres y mujeres a hacer la obra del Señor. Yo digo no. El llamamiento no se ha terminado, sencillamente no lo estamos atendiendo. Yo sé que hay jóvenes, hombres y mujeres llamados a hacer el servicio del Señor, pero que hoy se están rehusando, se están escondiendo para hacerlo. Y yo les digo, queridos hermanos, jóvenes o adultos, si son llamados, respondan a ese llamamiento del Señor. A veces el Señor, cuando nos hace llamados, también nos pide que dejemos muchas cosas para servirle a Él. ¿Se recuerda usted cuando llega el joven rico y le habla al Señor Jesús y le dice, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, bueno, los 10 mandamientos los cumples. Sí, ya los cumplo desde mi niñez, muy bien. Ve, vende todo y sígueme. A veces estamos tan apegados a las cosas materiales que las cosas espirituales se nos olvidan. Y hermanos queridos, yo estoy seguro que hay mucho llamamiento y usted debe pensar, si el Señor no le está llamando a usted a un ministerio a tiempo completo y si el Señor lo está haciendo, no lo rehúse. Quizás sea tiempo de levantarse. Quizás sea tiempo para que usted responda a ese llamamiento y que usted responda al llamado de Dios y que usted responda para hacer la obra de Dios. Que sea un luchador, que vaya a la milicia, que predique. No hay nada más satisfactorio y más hermoso que hacer la obra del Señor. No hay nada más frustrante que huir del llamamiento del Señor. El apóstol Pablo nos ha hablado aquí y nos ha puesto el ejemplo de dos personajes. Y me encanta porque un joven y uno más adulto. ¿Sabe qué significa eso? Que el llamamiento no tiene edad. El Señor hace el llamamiento a quien Él quiere, en el momento que Él quiere. Y Él sabe a quién llama para hacer la obra del Señor. Quizás usted sea un adulto y diga, no, a mí ya no me va a llamar el Señor. ¿Usted de verdad no lo está llamando? O usted es un joven, yo soy muy joven, tengo toda la vida para gozarla y disfrutarla al momento. Quizás el gozo y el disfrute de su vida está en servir a Cristo. Está en servir al Señor. Yo nunca voy a olvidar cuando yo comencé a servir al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Yo sentí el llamamiento del Señor más o menos como a los 15 años. Yo me rehusé, yo no quería. Yo dije, no, ser pastor yo jamás, ser misionero yo jamás. A los 18 años, yo estaba trabajando con un grupo de hermanos allá en Santa Rosita, en la zona 16 de la ciudad capital. Esa fue la primera obra en la que el Señor me permitió estar. Y ahí levantamos una iglesia por la pura misericordia de Dios. No hay edad, hermano. No hay edad. Timoteo, quizás 15 años. Ya era pastor, ya era misionero desde antes y fue pastor. Epafrodito, probablemente una persona mayor, pero que sigue sirviendo al Señor. Hermanos queridos, no cerremos el corazón y no cerremos la mente a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Porque cosas grandes y maravillosas el Señor puede hacer con su vida. Con su vida. No la rehúse. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche, porque yo sé que tú, Señor, tienes personas ahí, Señor, que hoy nos están viendo y nos están escuchando.
hombres y mujeres, jóvenes y adultos que estás llamando a tu obra, Señor. Que estás llamando para prepararse y que puedan hacer la obra del ministerio. Quizás estás llamando pastores, estás llamando líderes, estás llamando misioneros, estás llamando diáconos, estás llamando personas que van a servirte en la iglesia, quizás a tiempo completo, para hacer la labor a la cual tú les estás llamando. Padre, yo te ruego que no los dejes en paz hasta que ellos respondan a ese llamamiento que tú les estás haciendo, Padre. Señor, que ellos sepan que no vas a abandonarlos, que no vas a dejarlos y que siempre tendrán la provisión para todas sus necesidades, porque tú los estás llamando. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por cada hermano que hoy nos ha escuchado y que esta palabra ha tocado su vida, ha tocado su mente. Gracias, Padre, porque toca nuestro corazón a ser personas de servicio, a ser personas útiles, a ser personas que estemos listos para servirte a ti y servir a los demás. Nos ponemos en tus manos y hoy oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los espero el próximo domingo en nuestro devocional a las 10 de la mañana. Hasta entonces.